Ok, ante todo buenos días. La clase de hoy va a ser de un dibujo típico de una vivienda en este caso, de 75, 78 metros cuadrados. ¿Cuál es la idea? De que yo les dé todas las orientaciones de cómo hacer este ejercicio y la entrega final va a estar basado en una vivienda con mucho más, más metros cuadrados. La vivienda que cada uno va a entregar el día que está en la programación que les envié por correo, va a ser individual y cada uno va a buscar una vivienda, más o menos aproximadamente yo les voy a dar el área de la vivienda. Esta es una vivienda típica de 3 cuartos de 75 metros cuadrados. Yo les voy a dar, el metraje va a estar entre 100 y 120 metros cuadrados. Si se pasan un poquito, no importa, pero cada quien puede buscar esa vivienda. En internet hay bastantes viviendas unifamiliares que ustedes pueden tomar como ejemplo. Ok. En el caso de esta vivienda, fíjense que es una vivienda básicamente pequeña donde tenemos el área de sala, el área de habitación principal con su baño, un baño compartido y dos habitaciones pequeñas con sus closets y su cocina. Lo importante en este caso que tengamos claro el sistema estructural, ¿ok? En este caso tenemos, en este caso, fíjense, las columnas que se van a solamente hacer son las columnas que están marcadas en los ejes, ¿ok? Fíjense que aquí tenemos columnas, columnas, columnas en este sentido y en este sentido, ¿ok? Esas columnas son las que están en azul. Las columnas amarillas que se ven acá simplemente era porque esta vivienda fue hecho con un sistema de paneles, ¿no? Y esto era en la junta. Pero en el caso de nosotros, esto lo vamos a sustituir por paredes, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí van a ser las columnas, solamente las que están en color cian. Y donde pasan ejes, ¿ok? Serían estas las columnas. Simplemente esto es un ejercicio de práctica. Entonces ya tenemos claro que las columnas amarillas simplemente son unos paneles que originalmente se construyeron en esta casa. Pero para nuestro ejercicio simplemente vamos a trabajar con este sistema. Okay. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la vivienda que ustedes ubiquen tenga su planta baja, tenga la mayor información posible, ¿ok? En cuanto a fachadas y corte, de manera que ustedes puedan construir su proyecto o su ejercicio para la entrega final. Recuerde que estamos contra el tiempo porque tenemos que entregar las notas el 15 de mayo. Entonces, fíjense, en este caso es una vivienda de losa, aquí están los cortes, ok. Es importante que cuando ustedes cojan el ejercicio para entregar, traten de borrar toda la información basura. En este caso, lo que son las cotas, lo que son toda la información de hash, porque si no, simplemente cuando lo lleven a su programa Revit va a estar muy pesado. Ok, por ejemplo, yo voy a borrar aquí, en este caso voy a borrar toda esta información que es información basura. Ese mismo procedimiento lo van a tener que hacer ustedes porque como ustedes van a escoger su archivo de vivienda, posiblemente va a venir con mucha información. Entonces, fíjense, yo estoy borrando aquí toda esta información que no me sirve de nada porque lo que me interesa es la información, no de equipamiento, sino la información de los ejes de columna, de espesores de paredes. Okay. Entonces yo estoy borrando ahorita, por ejemplo, todo este equipamiento. Okay. Inclusive podemos borrar los textos porque
porque simplemente esos textos ya nosotros identificamos los diferentes espacios. Ajá. Luego, ¿qué van a hacer ustedes con ese archivo donde ustedes van a limpiar? Si hay matas, bloques de vegetación, todo ese tipo de cosas ustedes lo van a eliminar, porque simplemente lo que va a hacer es que su modelo en Revit va a ser muy pesado. ¿Okay? Por ejemplo, este tipo de cosas, estos hashes, también pueden borrarlo y así sucesivamente. Ok, para no hacerlo muy largo el ejercicio, básicamente ustedes hacen eso. Luego que hacen eso, existe un comando que se llama purgar, que lo pueden escribir abreviadamente como PU, o simplemente aquí en el menú principal se buscan utilidades y está la opción purgar, ¿ok? O purge en inglés, ¿no? Esto permite eliminar toda la basura. Por ejemplo, fíjense, cuando yo le dé aquí en las opciones de capa, ok, un momento. Ok, fíjense toda la información que tenemos aquí de diferentes capas y posiblemente hay elementos que no están, ¿ok? En este caso no están como dibujo. Entonces, por ejemplo, seleccionamos el comando purgar en utilidades. Y aquí van a aparecer toda la información que se puede borrar. Por ejemplo, como los bloques, las capas, toda esa información. ¿Okay? ¿Qué hacemos? Le indicamos purgar todo. Y fíjense que todavía quedó información basura. Le volvemos a dar purgar todo. Y obviamente se van a disminuir el número de capas porque son elementos que ya no existen en el dibujo. ¿Ok? Posteriormente ustedes guardan ese dibujo y es el que van a utilizar dentro de nuestra aplicación como Revit. ¿Ok? Ok. Ok. En este caso, ya yo voy a compartir la pantalla de Revit para que ustedes puedan entonces ver los diferentes procedimientos que vamos a implementar dentro de... Ok, Diana, infórmame, ¿se ve la pantalla de Revit? Sí. Ok. Cualquiera que no haya podido entrar por dificultades de internet, simplemente yo les voy a enviar a través de una página que se llama WeTransfer, yo les voy a enviar toda la información del video y del audio. Él por lo general separa el audio y el video, pero también hace un video con el audio incorporado, ¿ok? Para que puedan ustedes repasar todos los procedimientos que vamos a hacer hoy. Okay. Ajá, Diana, te quito el audio. Ajá. Obviamente, ya en algunas clases, por ejemplo, los de la sección A, creo que fue el grupo de las 7 de la mañana, nosotros pudimos tener algunas clases, pero la sección que tenía a las 10:30 tuvimos bastante dificultad porque no habían instalado las aplicaciones y pudimos ver algunas cosas básicas, pero no importa. El primer procedimiento que ustedes, por eso que voy a obviar ciertos pasos, por ejemplo, explicar lo que significa cada una de estas cosas, simplemente voy a ir al grano por cuestiones de tiempo. Y que todo lo que vamos aprendiendo durante estas clases lo van a ir aplicando ustedes a su ejercicio. ¿Okay? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la plantilla de arquitectura.
En este caso, este sería el procedimiento básico. Obviamente, en alguna de las clases nosotros vimos acá las diferentes cintas, lo que era el navegador de proyectos y la ventana de propiedades. Es importante lo que instalen la aplicación o lo que bajen la aplicación o que los que tienen ya la aplicación instalada, que algunos ya yo se las instalé, es importante que verifiquen si sus ventanas de propiedades acá en la parte izquierda, lateral izquierda, y la de buscador de proyectos o navegador de proyectos estén activas. Si por alguna casualidad cierran accidentalmente las pestañas, como sería este caso, y les aparece la ventana de esta forma, simplemente ustedes se tienen que dirigir al menú principal en la parte superior y seleccionar la opción de View. ¿Ok? Y en el icono lateral derecho, el último icono de esta pestaña, aquí van a tener estas opciones. ¿Ok? Se llama interfaces de usuario. Y aquí van a seleccionar, por ejemplo, sistema propiedades, aquí está. Automáticamente aquí le aparecen las propiedades. Queremos el navegador de proyectos, aquí está. ¿Ok? Esa es la forma de ustedes poder volver a recuperar estas pestañas, estas ventanas, porque es importante. Ya sabemos que él automáticamente él hace dos niveles. Para nuestro ejercicio, nosotros vamos a crear un tercer nivel y ya lo vamos a ver por qué tenemos que crear ese tercer nivel. ¿Ok? Luego de hacer ese paso, el otro procedimiento que tenemos que hacer es cambiar las unidades. Las unidades, obviamente, como acá no tenemos mucha interacción con el sistema todavía, entonces los comandos reducidos para cambiar la unidad es UN. Pero también lo podemos ubicar por esta opción aquí donde dice Manage. ¿Okay? Tenemos aquí unidades de proyecto. Las unidades de proyecto, vamos a cambiar acá, en este caso, la opción de distancia. Seleccionamos metros y decimales, 2 decimales. Es importante que hagan ese procedimiento porque si no van a tener problemas a la hora de traer el archivo de AutoCAD. ¿Ok? Entonces ya tenemos el procedimiento que lo van a hacer siempre cuando ustedes inicien un proyecto con la plantilla por defecto que trae el programa, que es de arquitectura. ¿Ok? Posteriormente, para insertar el archivo de AutoCAD, tenemos que ir aquí al menú principal, en la parte superior, en la opción Insert, y vamos a buscar Import. Importar K. Específicamente, este es el menú que me permite importar archivos en formato de AutoCAD. Entonces aquí buscamos en nuestras computadoras. En algunos casos yo les copié en sus máquinas, les copié varios ejercicios con una carpeta que se llamaba computación gráfica. Entonces en el escritorio yo tengo el ejercicio que vamos a utilizar en la clase de hoy. Entonces computación gráfica y se llama vivienda 78 metros cuadrados optimizado. Ok. Es importante que antes de que le den doble clic o le den abrir, ustedes cambien el sistema de unidades, porque por defecto el programa los va a seleccionar como milímetros y no se les va a ver el archivo en pantalla. Él va a estar insertado, pero muy pequeñito. Entonces, para evitar eso, ¿ok? Vamos a seleccionar acá de que a pesar que nosotros cambiamos inicialmente el sistema a metro, en este caso, como es un archivo que viene importado, él dice acá, autodetect. Él lo va a detectar, fíjense que acá está inclusive en milímetros. Entonces, metros. ¿Qué otra opción vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar manual centro, porque esta nos va a permitir mover nuestro archivo a lo largo, ancho y alto de la pantalla. ¿Okay?
Entonces, ya saben que los 4 puntos me van a determinar el centro de mi área de trabajo. Entonces, a mí me interesa que este señor esté acá, en el medio, la planta baja. Y aquí tenemos ya nuestra planta baja. Ayer alguien por el chat preguntaba de qué escala le iba a colocar al programa. El programa viene por defecto en escala 1:100. ¿Qué? A diferencia de AutoCAD, en AutoCAD cuando nosotros trabajamos, él trabaja a escala 1:1. Por ejemplo, fíjense, si nosotros cambiamos a escala 1:1, lo que hace él es que reduce ciertas cosas, ¿no? Pero él por defecto viene a escala 1:100. Él lo que está haciendo aquí está permitiendo ver cómo se le va a ver directamente en su lámina, a diferencia de AutoCAD que tiene dos ambientes, tiene el Paper Space y el Model Space. Por ejemplo, fíjense, si colocamos aquí escala 1:200, escala 1:2000, fíjense cómo se vería el archivo. Entonces, por defecto AutoCAD viene a escala 1:100. Ajá, ya tenemos acá nuestra información, lo que nos interesa, dónde deben ir las columnas, dónde deben ir las paredes. ¿Okay? Pero entonces aquí tenemos que analizar siempre, ciertas cosas de este dibujo. Este dibujo tiene dos alturas. Fíjense, en la parte de la fachada yo tengo una losa que está a una altura X, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vamos a ver a qué altura está esa losa. Para ver nosotros a qué altura está esa losa, seleccionamos esta herramienta acá en medición entre dos puntos de referencias. Y él dice que acá mide 266. 2.66 o 2.67. Y este punto, esta losa de este punto, la altura, mide 3 metros. 3 metros 0.8. ¿Okay? Eso es importante porque a la hora de crear nuestras losas, el programa nos va a permitir, fíjense, nos va a permitir cortar las paredes de nuestro modelo. Entonces, eso por un lado. Eso es lo que se llama la construcción preliminar del modelo Revit, la construcción preliminar o el modelado preliminar. Entonces ya tenemos las alturas. ¿Qué otras cosas tenemos que colocar? Tenemos que colocar los ejes que nos van a dar los centros de las columnas. Ya dijimos que las columnas que se van a colocar son las columnas que están en color cian. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer los dos procedimientos. ¿Cómo hacemos el primer procedimiento? Tenemos que irnos a una vista de alzado. En la parte de propiedades, en el navegador de proyectos, tenemos la opción cualquiera de las que utilicemos. Entonces, fíjense, por defecto el programa le coloca una altura de 4 metros. Okay. Profe, podríamos comenzar a intentar con la casa. Ok, la pregunta que me están haciendo, es preferible que ustedes presten atención a la clase y a los diferentes procedimientos, y si tienen el programa abierto, ok, si lo tienen abierto, traten de hacer algunas operaciones, pero si nos ponemos a interactuar y hacerme preguntas, se nos va a hacer la clase más dilatada. Recuerden que la clase va a quedar grabada, por lo tanto van a poder ver el video una y otra vez, y cualquier cosa de las consultas serían el lunes, ¿ok? Porque la clase del lunes es solamente para hacer consulta, y yo les daré a cada quien que vaya a preguntar, le daré audio para que haga las preguntas y el grupo lo pueda escuchar. Ok, la pregunta de Israel. Mira, Israel,
yo no borré los bloques, simplemente les dije el paso óptimo que tenían que hacer. Yo dejé los bloques porque no le di guardar, pero ustedes sí lo tienen que hacer. Yo le estoy dando los procedimientos para su ejercicio, porque sé que cuando ustedes bajen de internet o tengan alguien les dé algún archivo, va a tener demasiada información. Este archivo en verdad no es pesado, no haría falta borrarle esos bloques y las cotas, pero sé que cuando ustedes traigan o descarguen otro archivo de AutoCAD va a ser muy pesado. ¿Okay? Entonces, por eso, ese procedimiento es lo que tenemos que hacer. Obviamente, lo ideal hubiese sido que yo hubiese hecho ese paso, pero vamos a decirlo que por cuestiones técnicas no lo hice. Ajá, seguimos. Entonces, sabemos que tenemos una altura de 2.66. 2.67. Entonces, aquí vamos a colocar 2.67. ¿Cuál es el procedimiento para agregar el tercer nivel? ¿Ok? El procedimiento sería el siguiente. Hay un comando reducido para agregar lo que se llaman los levels, pero podemos hacerlo directamente acá por menú. Fíjense, cuando le damos la opción de arquitectura, podemos seleccionar acá la opción de niveles. Ok, para que sepan cómo más o menos vamos a trabajar la dinámica, como entre 10-15 minutos que yo haga todo lo que es la parte preliminar, vamos a hacer una pausa para que entonces hagamos las preguntas y las aclaremos ciertas dudas y continuemos con el ejercicio. ¿Ok? Level, le damos acá. Cuando usted le da level, fíjense que aparece automáticamente este elemento que se conecta. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? Nos vamos al final del nivel y fíjense que automáticamente les va a aparecer aquí una línea de referencia que les va dando una altura. Podemos hacerlo de dos formas. Una, colocar un punto en la pantalla, cualquier punto, o darle automáticamente la altura. ¿Okay? Pero como la altura es muy pequeña, entonces lo vamos a hacer así, le damos hasta acá. Cuando nos colocamos acá, fíjense que aparece otra vez la línea de referencia y le damos un clic. ¿Okay? Cuando nos fuimos acá a nuestro nivel 1 y medimos en el corte o en la fachada, aquí nos daba 2.67 y esta creo que nos daba 3.08. ¿Okay? Por lo tanto, esta altura es bastante pequeña. Entonces, fíjense, para no confundirlo, yo me voy a ir hasta acá y él dice que es 3.08. ¿Cómo podemos regresar a nuestras vistas de fachada sin necesidad de ir aquí al menú? En la versión 2019 en adelante, aquí aparecen las pestañas. Cada pestaña que yo vaya abriendo o ventana va a aparecer en la parte superior. Entonces, fíjense, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Seleccionamos el nivel que queremos cambiar la altura. ¿Pum? Y aquí le damos o le indicamos que la altura correcta es 308. ¿Pum? Entonces, fíjense, cuando nosotros seleccionamos acá, fíjense, aquí nos está dando la diferencia que hay. Por eso es que yo no les dije que ingresaran automáticamente aquí la altura porque desconocía esta medida. Solamente conocía esta medida. Aquí tenemos un pequeño detalle. Se están solapando los dos niveles. ¿Cómo hacemos para resolver este problema? Porque a la hora, más adelante, cuando ustedes tengan práctica, quieran montar sus láminas, esto se va a ver feo. Entonces seleccionamos el nivel y fíjense que aparece aquí un elemento así muy pequeño. Vamos a desactivar aquí algo. Fíjense, cuando seleccionamos acá, este elemento, a lo que yo le dé un clic aquí, él me va a permitir mover los niveles, ¿ok? Si yo selecciono a este señor aquí y le doy un clic, fíjense, y yo lo puedo ajustar, ¿ok? De acuerdo a lo que yo quiera en ese momento. Puedo inclusive alargarlo, bajarlo, ¿ok? Puedo cambiarle los nombres, pero hasta ahorita simplemente me interesa hasta este punto que conozcan cómo hacer este procedimiento. ¿Okay? Entonces ya hicimos el primer procedimiento que fue
agregar las alturas que vamos a utilizar en nuestro ejercicio. Tenemos el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. En el nivel 2 va a ir la primera losa y en el nivel 3 va a ir, perdón, en el nivel 1 va a ir la losa de piso, luego va a ir una losa, que es en el nivel 2, y posteriormente otra losa en el nivel 3. Me regreso a la vista del level. ¿Okay? Aquí en la vista del level, el segundo procedimiento es agregar los ejes de columna. ¿Okay? ¿Por qué tengo que agregarlo? Porque cuando yo voy a hacer mis láminas, necesito señalar los ejes de columna. Y lo otro, que a diferencia de AutoCAD, aquí yo no tengo que colocar columna individualmente. Si yo tengo los ejes de columna, el programa me permite automáticamente agregar todas las columnas de mi proyecto. Entonces, procedimiento 2. Después que haga el procedimiento 2, vamos a dar una pausa y aclaramos ciertas dudas. Okay. Procedimiento 2, igualito. Me voy aquí a arquitectura. Y aquí donde tenía level, lado tengo la opción que se llama grill o cuadrícula o rejilla, la traducción. ¿Okay? Selecciono y me tengo que colocar en el primer eje. ¿Okay? Dependiendo cómo quieran colocar, si quieren colocar en este sentido números o en este sentido. En este caso es el mismo, es independiente. Uno siempre coloca los ejes numéricos, ¿okay? Donde haya mayor número de columnas y los caracteres donde tengan menor número de columnas. Entonces vamos a iniciar de aquí hacia arriba. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Okay. Me coloco acá. Y colocamos el 1. ¿Okay? Lo voy a colocar por acá. Luego voy. Es importante que estén... Si no están alineados acá con el dibujo es porque hay ciertos problemas con el archivo, pero no importa. Ustedes colocan lo más cercano a lo que le indica el dibujo de AutoCAD. Recuerden que el dibujo de AutoCAD lo estoy usando como una referencia. Y así sucesivamente van creando sus... Fíjense que él, cuando yo trato de... Él me da una línea de referencia para que todos los ejes queden alineados. Ok. Ahora vamos en el otro sentido. Es importante que para que nuestras columnas se puedan colocar de manera automática, él tiene que haber intersección. Eso quiere decir que si el eje comienza acá, él no va a detectar la intersección entre ejes y no va a permitir insertar la columna. Entonces es importante que eso lo tengan en cuenta. Ajá. Ok. Vamos a colocar un poquito más acá. Ahora, lo podemos colocar a la distancia que queramos porque después lo podemos mover. Ahora, ¿cómo cambiamos? Seleccionamos el eje con esta herramienta que es modificar. Seleccionan el eje, le dan un clic y vamos a colocar el carácter. En este caso, en mayúscula A. Volvemos aquí a arquitectura, seleccionamos la opción de grid o con el comando reducido. Fíjense, como aquí no hay columna, no hago la intersección. Entonces aquí selecciono acá y él automáticamente va a ir colocando en orden alfabético la siguiente columna. Aquí tendremos la tercera columna. Ok. Fíjense que aquí él tiene una columna, pero esta columna básicamente es una columna ornamental. Entonces nosotros la podemos, como es ornamental, no necesariamente tengo que colocarle un eje, porque no es estructural.
En el caso que fuera estructural, aquí se tendría que colocar un eje que sería el B'. Obviamente, más adelante yo les puedo explicar esa operación, pero por ahorita, para hacerlo menos complejo el ejercicio, lo vamos a hacer. Entonces ya tenemos los ejes, tenemos los niveles. ¿Okay? El tercer paso es guardar este archivo. Es importante que tengan en cuenta aquí ciertas opciones. Cuando yo le voy a dar guardar, yo voy a buscar la carpeta donde quiero guardar ese proyecto. Clase gráfica avanzada. Ok. Y le doy guardar. Pero fíjense una cosa. Aquí hay algo que se llama opciones. Por defecto, aquí viene en 20. ¿Qué va a pasar cuando tenga 20? El programa me va a hacer 20 respaldos. Entonces, cuando ustedes, por eso que si alguno tiene experiencia o ha utilizado el programa, tienen demasiados respaldos del programa. Él lo hace por defecto en 20. Entonces, ¿cómo yo coloco para que solamente me haga 2, 3 respaldos? A diferencia de AutoCAD, AutoCAD hace un backup. Punto va. Yo le coloco aquí 3 respaldos. Él simplemente me va a hacer, cada vez que yo haga el ejercicio, él me va a guardar el archivo principal, ok, que por cierto hay que corregir aquí, y me va a guardar tres respaldos de ese archivo, por si tengo algún problema con algunos respaldos, etcétera, ok. Entonces aquí es clase. ¿Okay? Y ya tenemos entonces todo lo que es el modelado preliminar antes de iniciar a hacer nuestro modelo en Revit. Ok, voy a detener aquí la grabación para que aclaremos ciertas dudas. Ok. De todas formas, los que se vayan integrando tarde, saben que ya toda la clase va a estar grabada y yo se las voy a enviar por correo. En este caso, por WeTransfer. Ok, después de haber hecho este procedimiento, ¿cuál es lo que sigue a continuación? Bueno, lo que sigue a continuación, podemos trabajar de dos formas. Podemos trabajar basado en una analogía de la realidad. Bueno, primero haríamos la losa, ese tipo de cosas. O simplemente podemos iniciar también, en el caso de Revit, podemos iniciar por donde nosotros deseemos. Pero lo ideal es que siempre nosotros trabajemos basado en la realidad, de una forma constructiva, porque el programa es constructivo. Obviamente, en una fase de diseño, yo no voy a trabajar basado mucho en la realidad, en el sentido de que soy más libre a la hora de diseñar. Entonces, ese es otro caso. En el caso de este ejercicio, se supone que es una remodelación que nosotros vamos a hacer de alguna edificación y nosotros tenemos los planos del proyecto y lo que estamos haciendo es modelar en Revit para poder tener un modelo inteligente con mayor información. Yo en las primeras clases les expliqué cuál era el objetivo de Revit. No es un modelador como CAD, como un AutoCAD cualquiera, sino es un programa que va más allá, va a lo que es el aspecto constructivo. ¿Ok? Ajá. Entonces, el paso que sigue a continuación es colocar las columnas. Primero, lo que tengo que saber cuánto miden estas columnas. Entonces ya sabemos que aquí en la parte superior tenemos la herramienta de medición. Mide 15 por 15, ¿ok? Este tipo de columna, fíjense que originalmente en este proyecto que se construyó en la realidad,
son unas columnas que son prefabricadas, ¿ok? Fíjense que tienen un diseño, inclusive el diseño de esta columna son huecas, ¿ok? Nosotros vamos a utilizar un sistema de columna tradicional, como sería un vaciado en concreto, por eso sería una columna maciza, ¿ok? Entonces, ¿cuáles los pasos a seguir? Lo primero que tenemos que hacer, ya tenemos la medida, irnos acá a la pestaña donde dice estructura. ¿Ok? En la parte de estructura nosotros podemos seleccionar cualquier elemento estructural. Fíjense que de izquierda a derecha aparecen lo que son vigas, muros. Obviamente aquí los muros de estructura se diferencian de los muros de arquitectura. Los muros de arquitectura serían más postería, muros de madera, muros de bloque, de cualquier tipo de material que no sea estructural. Mientras que si yo voy a crear un muro acá, sería un muro portante, sería un muro de tipo estructural, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Aquí también tenemos columnas, pero fíjense, aquí tenemos dos tipos de columnas, columnas estructurales y columnas de arquitectura. Mientras que acá en esta pestaña, que está dedicada solamente a los elementos de tipo estructural, solamente tenemos columnas de tipo estructural. ¿Okay? Tenemos pisos también que son estructurales, que se diferencian de los pisos de arquitectura. Estos serían cerchas. Estos serían también estructuras se llaman framing, sería la traducción como, bueno, ahorita no recuerdo. Aquí tenemos sistema de hacer nervios y todo ese tipo de cosas, conexiones, fundaciones, fundaciones de paredes, losas fundaciones, hasta el acero que tienen esos elementos de tipo estructural. ¿Okay? Seleccionamos columna y ya inicialmente en una de las clases yo les dije que todo lo que se crea en Revit se hace a través de familia. Fíjense que inicialmente él va a tomar este tipo de columna. Es un tipo de columna de tipo H, ¿ok? Que está basada en un estándar, ¿okay? De este tipo de perfil de columna. Entonces nosotros no necesitamos este tipo de columna porque necesitamos un tipo de columna de concreto maciza. ¿Cómo hacemos ese procedimiento? Nos vamos acá donde dice en propiedades, editar tipo. Y antes de duplicar, vamos a ubicar dónde están las columnas de tipo estructural. Entonces, fíjense, le van a dar aquí donde dice buscar. Y él automáticamente los lleva a esta carpeta. Es importante que los que instalen su aplicación estén seguros que el programa tenga instalada también las familias. A los que yo les instalé en sus máquinas, los programas, yo les instalé las familias también. Entonces, fíjense. Él automáticamente los lleva a la carpeta genérica, pero aquí, fíjense, esta es la ruta donde están las familias de Revit. Aquí dice libraries o librerías y fíjense, tienen US métrica o Spane. En el caso de los que yo le instalé, yo les coloqué los dos tipos de familias, las españolas o en metros. En algunos casos les aparecerá solamente las en español, los que instalaron por su cuenta, o las de tipo métrica. Ok, yo voy a seleccionar tipo métrica americana. Y voy a buscar. El primer error que van a cometer es buscar aquí las columnas. Y aquí simplemente están las columnas de tipo ornamental. Cualquier elemento estructural siempre tengo que buscarlo que se anteponga la palabra estructural. ¿Ok? Fíjense que aquí dice columnas estructurales, conexiones estructurales, fundaciones, vigas y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces seleccionamos columnas estructurales.
tenemos de concreto, tenemos de acero, tenemos de concreto prefabricado, acero y tenemos de madera. Voy a seleccionar de concreto. Aquí tenemos varios tipos. Obviamente, estos son las que trae el programa por defecto. Vamos a ver. De tipo rectangular, obviamente no es de rectangular, es una columna de tipo totalmente cuadrada, porque es de 15 por 15. Entonces voy a seleccionar aquí esta que está al final. Le damos Open, abrir, y fíjense que aquí les da solamente una medida. Entonces la medida que vamos a colocar donde dice aquí, Big o B, le vamos a colocar 15. Es importante que a lo que hagamos este cambio le demos duplicar y vamos identificando así cada elemento o cada familia para tener un orden de la información particular de esa familia. Columna. Okay. Listo. Ya tenemos entonces duplicado, identificado nuestra familia. ¿Por qué hacemos esto? Porque si nosotros no cambiamos, no duplicamos la familia y por alguna casualidad nuestro proyecto tiene una columna de una dimensión diferente, al hacer un cambio, como no duplicamos, se nos va a cambiar todas las columnas del proyecto. Le damos OK y seguimos con el procedimiento. Entonces, fíjense, él me permite colocar individualmente, pero la idea es que yo haga todo esto de manera automática. El programa me va a colocar columnas donde hay intersección. ¿Cómo hacemos ese procedimiento? Tenemos que tener, fíjense que aquí automáticamente cuando yo coloqué la opción de estructura, fíjense, me apareció esta cinta. Voy a cambiarme. Cambió la cinta. Me voy a estructura, pero no aparece la cinta que corresponde a columna. Le doy columna y fíjense. Ok. Entonces fíjense ahora. A lo que yo le dé otra vez columna. Fíjense, me aparecen aquí. Perdón. Vamos a hacerlo otra vez. Ok. Fíjense, me aparece aquí la cinta. Entonces tenemos, él ya guardó mi columna que le di las dimensiones de 15 por 15. Entonces tenemos que fijarnos primero que sea una columna vertical. Luego me voy a estos parámetros en la cinta. En algunos casos posiblemente esta cinta no les va a aparecer aquí, sino le aparece en la parte inferior y tienen que estar atentos a ese cambio. Entonces, si yo coloco una columna de este tipo, fíjense lo que va a suceder. Así, sin fijarme en lo que dice aquí. Fíjense que aquí dice profundidad y dice que la altura de la columna es de 2.5. Entonces le doy acá y me da un mensaje de error. Ese mensaje de error me está diciendo acá que ningún elemento que fue creado en el plano de piso es visible. Puede ser que usted tiene que chequear la vista activa y los parámetros configurar los parámetros de visibilidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó en verdad? Como el programa tenía aquí por defecto profundidad, él lo que hizo es que me colocó esa columna, fíjense, me la colocó por debajo. Si vamos a una vista de fachada, me está colocando esa columna por debajo del plano de piso, que es el nivel 1 o 00. Voy a borrar esa columna que acabo de colocar de forma incorrecta. Me voy al nivel 1 otra vez y vuelvo a seleccionar la opción de columna. Entonces verifico. Fíjense que aquí me cambió, está mal. Tengo que verificar que esté en columna recta. Voy a seleccionar en altura. Luego
mi altura no era de 2.50, sino era de una altura de creo que era de 2.67. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, simplemente me voy aquí donde dice un connect y voy a seleccionar hasta donde yo quiero que me llegue mi columna. Entonces le voy a decir hasta el nivel 2. Chévere. Entonces, cada columna que yo voy a colocando acá me va a llegar al nivel 2. Entonces, no lo quiero hacer porque es muy tedioso. No lo quiero hacer una a una, porque este es un proyecto pequeño, lo podría hacer una a una, pero si imagínense un proyecto de mayor magnitud, donde tenga que ingresar 50, 80, 100 columnas, sería bastante tedioso. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros de manera automática que en la intersección de cada eje se haga? Bueno, seleccionamos acá donde dice Attach Grid Intersection aquí. Entonces vamos a seleccionar acá. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es esto. Alejo la vista y voy a hacer una selección de todos los ejes. Es importante que todos los ejes estén seleccionados. Cuando yo selecciono todos los ejes, fíjense, él me da un preview. Un preview significa que me permite, no es que ya las insertó, simplemente las está colocando para que yo me asegure de que está bien. Entonces, fíjense, aquí tengo columnas, no tengo mucho problema porque son columnas de tipo rectangular. Aquí tengo columna, columna, columna. Donde no hay intersección de eje, él no me colocó. Si este eje llegase hasta acá, obviamente él me iba a colocar una columna. Ok. Le digo finalizar acá en esta pestaña. ¡Pum! Y simplemente me voy a ir a la vista 3D ahora y voy a analizar cómo está quedando mi proyecto. Ahora, ¿qué pasa? Hay 3 columnas según este dibujo. Fíjense, si vemos el dibujo en vista de fachada lateral, fíjense, hay unas columnas que son de mayor altura. Esas columnas, ¿hasta dónde tienen que llegar? Tienen que llegar hasta el nivel 3. Pero yo lo que hice fue que seleccioné todas las columnas. Entonces, ¿cómo hacemos ese procedimiento? Bueno, las columnas que llegan hasta el nivel 3 son estas 3 columnas acá, porque este es el techo que es inclinado. ¿Ok? Entonces selecciono así, estas 3 columnas, y es bastante sencillo el procedimiento. Simplemente me voy acá a la parte de propiedades. Por eso es importante que ustedes cuando trabajen con Revit mantengan visibilidad sobre estas 2 ventanas, porque les permite un control donde estoy ubicado en el dibujo y las propiedades de cada una de las familias que están en el dibujo. Entonces aquí le digo, mira, la base del nivel donde está esta columna es en el 1, pero el top leve es el 2. Simplemente lo que tengo que hacer es esto, ¿eh? Level 3. Y le digo aplicar, automáticamente ya fue cambiado. ¿Cómo hago para visualizar es que esté bien lo que acabo de hacer? Aquí lo estoy viendo, ¿eh? Aquí está la columna hasta donde llega, si no simplemente me voy a la vista 3D y ya tenemos nuestro modelado, en este caso, de lo que es la columna. Otra cosa, este programa, a diferencia de AutoCAD, guarda cada 30 minutos por defecto. En el caso de AutoCAD, nosotros podemos configurar el programa para que nos guarde. Entonces, con los problemas que tenemos de corte de luz, es importante que ustedes siempre estén atentos, ¿okay? De guardar. De todas formas, podemos reducir el tiempo de guardar automáticamente, pero el mínimo que nos permite el programa es 15 minutos. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos acá, donde dice File, y aquí hay algo que se llama opciones. Y fíjense, por defecto, fíjense, el programa guardará en intervalos de 30 minutos.
y hará una sincronización en el caso de que tengan un archivo en un servidor centralizado cada 30 minutos, pero nosotros estamos trabajando en estaciones individuales, lo que se llama en computación standalone, que están solamente en sus máquinas. Entonces yo les voy a decir acá, fíjense que él me permite que no me recuerde nada en 4 horas, 2 horas, 1 hora, 30 minutos, y el mínimo que me permite es 15 minutos. Pero en 15 minutos yo puedo hacer mucho. Entonces es importante que ustedes siempre estén atentos y van guardando en ese intervalo de tiempo. ¿Ok? Los que están, en este caso, los que están conectados, es importante por lo menos que estén presentes en la clase. Yo entiendo todo lo que está pasando con la corriente y la electricidad, pero es importante porque en este momento tienen ustedes oportunidad de aclarar cualquier cosa. Entonces, cualquier duda que tengan con respecto a este procedimiento que acabamos de hacer, lo pueden escribir por el chat. Voy a continuar entonces con, si no hay preguntas, voy a continuar entonces con la parte de lo que vamos a construir hoy, que sería la losa de piso y las paredes, de manera que nos quede para la clase del sábado, continuar con este ejercicio, que lo vamos a extender hasta el final de lo que tenemos programado de clase. Dígalo, Rael. ¿Estás perdido, Rael? Ah, profe, ¿cómo está? Bien, bien, bien. ¿Estás perdido? Todo bien. Profe, una pregunta. Cuando llegabas a poner las columnas, usted escogió arriba la parte estructural. Sí. Ahora, no sé, yo creo que como que, no sé, es un paso un poquito más largo que nosotros lo podemos desde arquitectura, poner las columnas estructurales y de una vez nos aparece esa columna, ¿no? Ok, no, papá, ya vamos a responderte. ¿Por qué yo les digo, ok, yo lo puedo hacer de acá, ¿verdad? Igualito. Sí. Ok, la idea es que ustedes conozcan vamos a llamar este menú, ¿ok? Ajá. Porque tenemos siempre a confundirnos, porque a veces creamos bloques acá y obviamente ustedes están iniciando con con esta aplicación. ¿Qué pasa? Okay. Yo por experiencia, yo sé que muchos de los que están trabajando ya en semestres adelantados, trabajan con cerchas y entonces, profe, ¿cómo hago una cercha? No saben dónde. Entonces, esa era la idea primero para que ustedes conocieran este menú. Recuerda que esto es una Claro. circunstancia muy, obviamente, tienes razón. Si tú seleccionas aquí en arquitectura, si le das directamente, fíjate, te aparece la columna. Pero tienes Ajá. que aclarar una cosa, fíjense, que a veces cuando tú le das directamente acá, dependiendo de cómo haya sido la selección o la instalación del programa, posiblemente es lo que te coloque es columna El, sí, arquitectura, que ya sabe que esas columnas exacto. no son No son. estructurales, son decorativas, que esa es la Sí. idea. Por O eso, sea, ahí, ajá, dime. ahí hay que escoger, o sea, ahí donde entro ahorita en arquitectura columna, ahí Sí, había que escoger la sí, estructura tienes estructural. estructural y columna, por eso. ¿Cuál es la Exacto. idea? Que nosotros coloquemos acá, más adelante, cuando comencemos ya a Sí. trabajar con las paredes y el techo, coloquemos aquí una columna de tipo estructura, ornamental, lo que llama de arquitectura Ajá. ornamentales, De porque no arquitectura. tienen Exacto. ninguna característica de soporte, ¿ok? Simplemente sería Ajá. algo Exacto. decorativo. Entonces esa era la idea. Pero si tienes razón, Listo. tú lo puedes seleccionar desde acá directamente, ¿ok? Sí. Ok. Ok, Ok. ¿alguien más que quiera Listo. preguntar? Gracias. Hey, estamos pendientes, ¿viste? Gracias. Dale, pues. Si si no tiene nadie otra pregunta, bueno, vamos a continuar. Ok. Ajá. Luego vamos a crear lo que sería la parte de la losa. Entonces vamos a ver la proyección acá de esta vivienda en particular. Fíjense que aquí estamos viendo que esta vivienda en particular tiene una proyección de losa donde están los closets, pero eso aquí hay un lavadero, ok, pero para efectos nosotros vamos a crear acá algo que después podemos ir cambiando de acuerdo a la necesidad.
Entonces, por defecto, sin necesidad de medir acá, una losa de piso, por lo general, tiene entre 10 y 15 centímetros, depende de lo que va a soportar. Pero como es una vivienda, por lo general está en el orden de los 10 y 15 centímetros, porque la circulación no es tan pesada, pero si estamos hablando de una losa que vamos a hacer donde van a tener maquinarias pesadas o que hay un alto nivel de circulación pesada, como un estacionamiento y ese tipo de cosas, ya los espesores de la losa son mayores. Entonces, me voy a ir aquí a arquitectura y voy a seleccionar losa de piso, ¿ok? Obviamente, si estamos trabajando ya en un proyecto donde tenemos que ir respetando ciertas normas de procedimiento constructivo, podemos seleccionar acá losas estructurales. Pero como aquí simplemente es un ejercicio y cuando ustedes vayan a trabajar, por lo general trabajan en su diseño, vamos a seleccionar losa o piso de tipo normal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer antes de trabajar acá con cualquier dibujo es duplicar. Es importante que recuerden eso. Siempre tenemos que duplicar cualquier familia que utilicemos dentro de Revit. Duplicar y la voy a identificar como losa base o losa de piso. Losa base de piso. Más adelante, cuando ustedes tengan cierta experiencia con ese programa, yo le puedo colocar información muy importante para un proyecto real, porque aquí puedo colocar información de quién es el que va a construir esa losa, qué características tiene la losa. Inclusive puedo colocar información no gráfica, por hacer vínculos con archivos de PDF o con páginas web del fabricante, etcétera. Eso es para cualquier familia que utilicemos dentro de Revit. Le damos OK. Y comenzamos a dibujar. Aquí tenemos las herramientas de dibujo. Fíjense que es herramientas normales como en AutoCAD. Y vamos a comenzar a dibujar de este punto. Este punto sería, obviamente, aquí. Y obviamente yo supongo que en el lavadero debe tener un piso. ¿Cuál va a ser la distancia? Después vamos a ir modificando. Okay. Yo estoy asumiendo que esta casa atrás no tiene piso, porque posiblemente sea todo el piso, pero lo estoy asumiendo así, que esta casa tiene unos linderos. ¿Okay? Aquí voy a seleccionar. Vamos a ver aquí. Ajá. Más adelante, cuando ustedes abran el archivo de AutoCAD, pueden visualizar mejor por dónde va a ir esta losa. Yo estoy haciendo simplemente con lo que estoy visualizando en este momento, pero posiblemente no sea después que haga todo lo que es el polígono de la losa, no simplemente. Tiene que ser un polígono totalmente cerrado, no puede tener, por ejemplo, así o pasarse, porque si yo hago esto, fíjense, él me va a dar un error. Aquí me está indicando que no puede intersectarse las líneas. Quiere decir que tienen que llegar a su punto final, ¿no? Entonces, fíjense que aquí le dice que él me puede mostrar el error. ¿Dónde está el error? Y fíjense que automáticamente lo lleva a donde está el error, aquí, ¿eh? De manera que pueda corregir ese error. Entonces, puedo seleccionar el comando trim o simplemente puedo hacer esto y el error está corregido. ¿Okay? Le doy OK. Y ya tenemos nuestra losa de piso. Ahora, si nosotros nos fijamos, fíjense, por ejemplo, aquí, o aquí hay un murito, una losita, eso se llama una fundación de pared,
también nos faltaría hacer lo que es la parte de la entrada, pero la podemos diferenciar como caminería y podemos podemos ir haciendo ajustes. Si necesito hacer alguna corrección, fíjense, le doy doble clic y automáticamente, fíjense, aparecen en el color cian. Eso quiere decir que yo aquí puedo hacer modificaciones. Imagínense que yo quisiera hacer una modificación de ampliar un poco más el piso del lavadero. Listo, ya lo hice. Le damos OK y fíjense que aquí la pared, si están viendo, la pared llega hasta acá. Pero yo quise ampliar un poco más el piso. No hay problema porque lo puedo hacer automática. Fíjense, aquí tenemos un error. Un error porque aquí tiene que haber piso porque aquí están los closets. Entonces, no lo tomé en cuenta. Entonces, le voy a dar un clic. Ah, pero tenemos un problema que no veo la línea donde voy a hacer el piso del closet. Entonces, voy a darle acá. ¿Cómo podemos hacer esos cambios? ¿Cómo puedo cambiar para que resalte la línea del plano? Este es el plano de AutoCAD. Entonces, fíjense. Este es el plano de AutoCAD, pero yo quiero que esto sea más oscuro para poderlo ver yo a la hora de hacer la losa de piso, porque no está bien. Entonces, lo hacemos de la siguiente forma. Me voy acá, y aquí dice plano de piso, y aquí hay una ventanilla que dice visibilidad gráfica. Los que tuvieron oportunidad de ver clase conmigo, el comando es VG. O le damos acá Edit. ¿Okay? Y tenemos varias pestañas que me permiten controlar la visibilidad de todo lo que yo tengo en Revit. Por ejemplo, aquí categorías de modelos, anotaciones. La que nos interesa a nosotros es esta, la de categorías importadas. Entonces, fíjense, aquí tenemos el archivo, se llama vivienda, le damos acá y de repente vamos a buscar si hay una capa que se llame piso. Fíjense, aquí aparentemente hay una que se llama piso. Vamos a cambiar el color. Donde dice line, le digo override y voy a cambiar el color. Le voy a colocar un color que sea más resaltante. Vamos a ponerle un azul, por ejemplo. Y si quiero ver, antes de aplicarlo completamente, le doy aquí a aplicar. Y aparentemente no hubo ningún cambio. Simplemente no me... Entonces tenemos que ubicar esa capa. ¿Okay? Pisos, paneles prefabricados, equipamiento. A lo mejor está aquí. Bueno, sí va a ser un problemita, pero no importa. Porque simplemente si yo no identifico esa capa, como yo me traje el archivo en AutoCAD, obviamente no voy a compartir la pestaña, pero voy a buscar el archivo en AutoCAD y les digo cuál es la capa que corresponde. Esos son problemas que se le pueden presentar a ustedes durante el uso del programa. Entonces simplemente, si tenemos el archivo original, voy a buscar el archivo original y esa capa, imagínense que está desorganizado este archivo, está en la capa de paredes, paredes 1. Entonces, VG, importar categorías, está en la capa que se llama paredes 1. Ok, aquí. Bueno, lo cambio, doy en azul, aplico, ok. Y ahora sí tengo claro, fíjese, dónde llega mi losa. Entonces, doble clic. Ok. Según el dibujo, esta llega hasta aquí. Perdón.
Voy a borrar esta. Según el dibujo, esta llega es hasta acá. Hasta acá, pero se supone que en el lavadero debe haber un piso. Lo que me indica que hay un piso que es obvio, hay un piso para toda la parte de lo que es el patio que se diferencia del piso estructural de la casa, que sería la losa del donde va a soportar todo el peso de la casa. ¿Okay? Entonces aquí llega, hasta acá llega la losa. Ajá. Aquí hacemos, ok, hacemos la losa de piso, ok. Ok. Con el comando trim podemos hacer esto también. ¿Okay? ¿Y qué más? Fíjense que tenemos que aquí arreglar también, porque aquí llega, en este caso, la losa llegaría hasta acá. Comando trim. ¿Okay? ¿Cómo podemos resolver eso? Bueno, podemos resolverlo en la realidad. En la realidad, esto simplemente sería acá al menos que aquí tengan piso, ¿no? Pero en la realidad esto sería aquí simplemente una fundación muy pequeñita, porque esto no va a tener ningún peso de tipo estructural en la realidad. Pero si lo queremos resolver acá en el dibujo, en este dibujo en particular, bueno, podemos hacer este tipo de artificio, pero no es lo correcto, no es lo que se hace en la realidad. En la realidad aquí sería una fundación como las que se le hacen a las cercas perimetrales, simplemente haría este tipo de cosas, ¿ok? Así. Pero estamos claros de que esto no es lo que se hace constructivamente. Pero para efecto de lo que estamos haciendo nosotros de este ejercicio, de aprender ciertas habilidades, bueno, lo vamos a hacer de esta forma. ¿Ok? Entonces, aquí... ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque yo quiero que mi muro, el que yo voy a colocar, tenga un soporte, tenga una base, de manera de que, ¿qué? De todas formas, para los que cuando empiecen a profundizar ustedes, que utilicen las herramientas en otros procedimientos, fíjense, el programa tiene aquí esto que se llama, fíjense, aquí tiene fundaciones estructurales, y fíjense, son fundaciones que son específicamente para muros, ¿okay? Que se diferencian de este tipo de fundaciones, ¿no? Porque las fundaciones aisladas son para las que están bajo tierra. ¿Okay? Podrían ser pilotes, podrían ser zapata, losa tipo zapata, losa fundación, etc. ¿Okay? Chévere. Ok. Voy a dar 5 minutos más de clase porque si no el video se me va a hacer muy pesado, pero para los que quieran continuar el ejercicio voy a dejar, lo que vamos a hacer el sábado es crear los muros, pero el que quiera adelantar, que tenga cierto conocimiento, puede hacerlo y simplemente el día de la clase lo que podemos es ir aclarando ciertas dudas de otros comandos del cual tienen desconocimiento, pero no lo quiero hacer más extenso porque si no el video va a ser muy pesado y se les va a hacer difícil luego descargarlo, pero básicamente es lo que tenía pautado para hoy. Fíjense que aquí hay un pequeño detalle. Esta fundación no cambiamos el espesor, a pesar de que la duplicamos, esta fundación no, esta losa, no cambiamos el espesor, ¿no? No cambiamos el espesor de la losa, solamente la duplicamos. Entonces aquí donde, ¿cómo hago ese cambio? Aquí donde hice edición o editar, voy acá y aquí me dice la parte estructural,
que es de 40 por defecto, es de 15 centímetros. Fíjense que yo no me di cuenta fue que no había cambiado inclusive porque veía el icono de acá, en la parte izquierda, que lo tenía a ese espesor. Ok, fíjense que ahora sí él cambia y de esa manera yo puedo verificar sin necesidad de haber ido a esta vista de que la losa no tenía el espesor adecuado. Okay. Cualquier pregunta, el que quiera tomar el área la puede hacer para despedir la clase, pero creo que básicamente es lo que tenía pautado para hoy. ¿Alguna pregunta? Silencio total. Creo que entonces todos entendieron. Ok. Bueno, entonces nos vemos. De todas maneras, yo les voy a escribir por WhatsApp que la clase de mañana, por cuestiones que se me presentaron, compromisos, la vamos a pautar para el sábado a la misma hora. De manera de que los que se paren tarde, Israel, no te vas a parar tarde, puedan entrar a la clase. Ok. Bueno, nos vemos entonces el sábado. Ya yo les voy a enviar la información. Ya saben que por WhatsApp solamente la atiendo acá hasta las 2:30, 2, porque en la casa no tengo Wi-Fi ni nada. Cualquier pregunta, después de esa hora me la pueden enviar por mensaje. Claro, sí, ya voy a hacer eso de enviar la clase por correo. ¿Ok? Ya yo tengo la lista de los correos. El que no le llegue, tendría que esperar hasta mañana para después que me vaya de la oficina o simplemente se la piden a cualquiera de sus compañeros que yo sé que por el grupo se están comunicando.